Perfecto. Buenísimo. Se logró ese movimiento de mesas. Ahora, bueno, es momento en este bloque de aprender justamente y profundizar en experiencias innovadoras de nuestra región que están siendo ejecutadas desde los proyectos de investigación aplicada impulsados por el GPE KICS en Latinoamérica y el Caribe. Para introducir este espacio y mostrarnos su propósito, quiero dar la palabra a Florencio Ceballos, especialista senior del Programa de Intercambio de Conocimientos e Innovación KICS del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, de Canadá. Así que lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Bon après-midi pour tout le monde. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en español. Esta es la última sesión de hoy y me imagino que ya se va sintiendo eso en el cuerpo, pero vamos a tratar de hacer una presentación bastante dinámica. El GPE KICS es acerca de conocimiento. Por algo, su nombre empieza con la K de knowledge. Y hemos hablado durante la mañana y el principio de la tarde sobre formas como ese conocimiento está siendo movilizado, cómo ese conocimiento está siendo utilizado por parte de los ministerios de educación. Vamos a seguir conversando de esto durante los próximos 2 días. Pero el KICS, si bien hay un trabajo muy importante que desarrolla en el caso de América Latina OECS y suma a través del hub regional de movilización de ese conocimiento, KICS también tiene una segunda variante, una segunda patita, digamos, que es la generación y la síntesis de ese conocimiento. No es solamente ponerlo para usar, pero para usarlo es necesario generarlo, recolectarlo, y sintetizarlo y prepararlo y empaquetarlo de formas que pueda ser útil. KICS tiene un área de trabajo muy importante que consiste en financiar y apoyar técnicamente proyectos de investigación aplicada en la región. Este último 12, bueno, ya casi 18 meses diría yo, se hicieron llamados a concurso en la región para seleccionar de manera competitiva, externa, por un comité externo, en base al mérito y a la calidad de las propuestas, proyectos de investigación aplicada en ciertas áreas claves que fueron definidas por lo demás en base a consultas con los países y los ministerios, entre otros. Un primer llamado fue sobre sistemas de gestión de información SIGES, un segundo fue sobre primera infancia, un tercero fue sobre desarrollo profesional docente, un cuarto sobre género, equidad e inclusión y un último sobre niñas y niños fuera del sistema escolar y educación en contextos de emergencia. Lo que vamos a hacer ahora es para ustedes tratar de conocer un poco más sobre qué son esos proyectos. Los proyectos KICS y un par de primos hermanos que invitamos también a presentar, porque si bien no son directamente financiados o no son un proyecto, forman parte de este ecosistema de generación de conocimiento. Cuando digo investigación aplicada, no me refiero, no estoy tratando de ser peyorativo con la investigación académica, que de la IDRC en particular, donde yo trabajo, valoramos mucho. Pero buscamos que sea investigación concreta, que responda a prioridades, que ofrezca soluciones y que también esté empaquetada, que también esté presentada en una forma y en un lenguaje que sea útil a las prioridades y a las capacidades de los ministerios de educación. Que no sea necesario 3 postdoctorados para entender de qué se trata la investigación de la que estamos hablando. Hoy en día, entonces, como les decía, vamos a escuchar de estos proyectos. Ya en un momento Catalina va a presentar la forma como esto se va a organizar, pero a grandes rasgos lo que vamos a hacer son 2 rondas de presentaciones de 4 proyectos cada uno. Ellos van a subir, van a presentar y luego vamos a
utilizar las mesas para entablar una discusión, una conversación, preguntas, feedback sobre las mejores formas de implementar o de adaptar esos proyectos a las realidades y a las necesidades de los países. En estas dos rondas vamos a escuchar a 8 presentadores. Angel Caglin, de Raise Your Voice San Lucia, nos va a presentar un proyecto sobre el trabajo que están haciendo en materia de géneros, con un foco muy interesante, lo conversábamos hace un rato, en temas de masculinidades y de educación de niños, especialmente adolescentes, en el caso de niños varones, me refiero en el caso del Caribe. Nelcy Lizarazo, que estaba por ahí, no sé, había hace un rato, por allá, ahí está. Nelcy de CLADE va a presentar el proyecto sobre pedagogías inclusivas con enfoque de género. Erika Alvarado, de El Salvador, de EDUCO, va a presentar el trabajo que están haciendo en materia de educación en primera infancia y pedagogías del juego, de manera muy articulada y muy conscientemente articulada con el trabajo que el gobierno de El Salvador está desarrollando con su política de primera infancia, han trabajado con el Instituto Crecer Juntos, con el despacho de la primera dama, para asegurarse, digamos, de que estos procesos de investigación estén contribuyendo a las políticas que los países están desarrollando. Jorge Galvez, que está por allá atrás, de la Universidad del Valle, Guatemala, nos van a hablar del proyecto que están desarrollando y que están empezando a desarrollar, fueron de los últimos en sumarse en Guatemala, sobre básicamente niños fuera del sistema escolar, ya sea porque son niños migrantes de movilidad, ya sea porque son niños o jóvenes privados de libertad, ya sea porque son niñas que han sido madres adolescentes y han dejado el sistema escolar y cómo se los integra nuevamente, lo cual conversábamos recién acá, es una prioridad importante del gobierno, el ministerio en Guatemala. Santiago Cueto, de GRADE, va luego a presentar una iniciativa del KICS, que es el Observatorio de Resiliencia, un proyecto que estamos desarrollando en las distintas regiones en que el GPI-KICS trabaja y que busca identificar, lo va a explicar mejor Santiago que yo, por supuesto, pero respuestas resilientes a educación en momentos de crisis, de emergencia, de conflicto, etc. Josefina Aurtenechea, de la Universidad de Educación 2020 de Chile, nos va a contar sobre el proyecto que ya venimos desarrollando hace un buen tiempo, originalmente en Nicaragua y Honduras, pero hoy en día en Honduras, sobre tutoría entre pares y modalidades pedagógicas adaptadas sobre todo al trabajo en comunidades rurales de Honduras. Y luego invitamos a 2 primos hermanos, que no son parte de los proyectos de KICS, pero son parte de la familia. Por una parte, Carolina Orellana, de Oxfam Guatemala, nos va a presentar una iniciativa paralela muy importante del Global Partnership for Education, que es educación en voz alta, o Education Out Loud en inglés, que busca apoyar el trabajo de la sociedad civil dentro del proceso de definiciones de políticas educativas y nos va a presentar un poco cuál es el trabajo que están haciendo en Centroamérica y el Caribe. Y Dante Castillo de Suma nos va a presentar un proyecto que, si bien no es formalmente un proyecto de KICS ni de GPE, sino que es un proyecto directamente financiado por IDRC dentro de nuestra programación regular en materia educativa, apunta a los temas de formación profesional docente, con un foco muy fuerte en América Latina y generando evidencia que nos parece muy valiosa para la región y que hemos tratado de sumar al trabajo de movilización de conocimiento que KICS realiza, porque cuando hablamos de conocimiento no estamos solamente hablando al que se genera dentro del programa, sino que el conocimiento que pueda ser útil para los procesos de toma de decisión educativa. ¿Qué queremos al final de esta sesión? 2 o 3 cosas. La primera,
que todos los que están acá al final del día tengan una idea al menos general de quién es quién, por qué está la gente acá. Y que cuando vean a Erika, de Educo en El Salvador, digan, ah, Erika, la que está trabajando en el proyecto de pedagogía del juego para primera infancia. Van a tener pósters que van a estar desplegados en la sala con códigos QR para que ustedes puedan acceder a mayor información sobre cada uno de esos proyectos. Nos interesa además que nuestros proyectos se expongan a las preguntas, a las críticas, a las sugerencias y que de una manera muy transparente y honesta sean capaces de ir mejorando en función del feedback que los distintos grupos les puedan ir dando. Y finalmente, que aprovechemos este espacio para construir redes y relaciones, porque quizá algo que hoy en día estamos haciendo en El Salvador o algo que estamos haciendo en Guatemala puede ser de interés para alguien en otros países y en otras regiones o subregiones de América Latina y el Caribe. Y la idea es sentar las bases para que podamos luego, durante estos 3 días, después de escucharnos, reflexionar juntos y buscar soluciones. Entonces, eso es la idea del encuentro hoy día. Aprovecho de pasar un aviso que además de los 8 pósters de cada una de estas presentaciones, nosotros hemos preparado uno desde el GPE Kicks, en el cual podrán acceder a la síntesis de conocimientos que hemos desarrollado en este último año sobre ya 7 años de proyectos de investigación en estas áreas que les decía, primera infancia, EMIS, desarrollo profesional docente, etc. Entonces va a estar eso ahí, van a poder acceder a esos reportes, a esos informes en francés, inglés y español. Cata, creo que tú presentas ahora entonces la forma como va a funcionar el proyecto, la metodología y bueno, saquémosle el mayor partido posible a esta discusión. Muchas gracias a los 8 presentadores que están a punto de enfrentar todas estas preguntas y estos cuestionamientos radicales sobre lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto tenerlos a todas aquí presentes en este encuentro. Y bueno, como nos comentó Florencio, ahora vamos a una dinámica para conocer más de estos proyectos que se están llevando hoy en marcha en la región, los proyectos de investigación aplicada del GPE Kicks. Entonces, la metodología de esta actividad consta de 2 rondas. En cada ronda presentarán 4 proyectos donde presentarán sus innovaciones y los líderes de estos proyectos presentarán los aspectos claves de estas innovaciones con foco en algunos desafíos y en algunas de las soluciones que presentan para abordar estos desafíos. Seguido a las presentaciones se llevarán conversaciones grupales en cada una de las mesas donde se sentaron ahora, que durarán 20 minutos y también tendremos el cronómetro, la campanita amigable de la actividad de antes. Y la idea de esta conversación es que sea en torno a las soluciones que presentan los proyectos. Como por ejemplo, cómo vemos desde nuestros roles que podemos apoyar la implementación de estas soluciones o cómo podemos desde nuestros roles proponer alternativas o estrategias para enfrentar los desafíos que presentan estas soluciones en cada uno de los países donde se implementa. Y para finalizar, al final de la sesión vamos a tener una plenaria donde cada líder de proyecto va a exponer 2 ideas claves que surgieron de sus mesas de trabajo. Así que es importante que en la primera ronda los proyectos anoten sus 2 ideas claves y no olvidarlas para la plenaria final. Ahora, una primera ronda presentará los proyectos liderados por Raise Your Voice, CLADE, Fundación Educo y Fundación 2020. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con la primera ronda. Y nuestra primera presentación está a cargo de Angel Caglin, directora de Educación del Caribbean Innovation and Leadership Lab, con el proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Equidad de Género y la Inclusión de las Escuelas. Adelante.
Buena tarde, muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que hemos estado haciendo. Hemos estado trabajando el último año con maestros, directores, administradores de educación en nuestros 3 países, Santa Lucía, Dominica y San Vicente y de Granadinas. eh, Cada niño y niña se sienten parte de y saben que tienen la capacidad de ser parte del cambio. Nos enfocamos en la igualdad de género, inclusión y nos enfocamos en nutrir el potencial humano en el sistema y esa es la parte del programa Full Potencial. Lo que queremos es considerar las implicaciones para crear el ambiente correcto para los niños que vienen a una etapa temprana o inicial. Que estas tienen que continuarse, tienen que ser continuada, tienen que tener una transición donde sea segura, que sea nutriente y vamos a compartir lo que realmente está sucediendo. Muchos de nosotros pasamos décadas tratando de mejorar la educación y los sistemas en nuestros países y lo ha pasado, pero la realidad hay patrones que están incrustados en la rutina diaria y están metidos en el chip de la vida escolar. Muchas veces vemos la disparidad de género, vemos a niños que tienen comportamientos que se les saca de la clase o tienen disciplina y las niñas también tienen retos que son más invisibles. Muchas veces necesidades de estar calladitas y no tienen o no las incentivan a tomar riesgos y levantar su voz. Entonces esto tiene que ver cómo se ven los niños a sí mismos y de lo que son capaces. Hay unas reglas escondidas que no estamos ni siquiera como educadores reforzando, estamos abiertos a verlas. Entonces, por ejemplo, los escritorios, la posición y tal vez los maestros no se dan cuenta, pero esos roles, las expectativas de dónde están y de qué parte o a qué parte pertenecen. Entonces, esas ideas de cómo los chicos y chicas, hombres y mujeres se tienen que comportar y las normas pueden limitar a todos. Los hombres se cierran emocionalmente porque eso es lo que se espera y hemos visto esto pasar con las décadas, cómo las mujeres tienen ganancias y acceso a la educación, vemos la brecha crecer. Cuando llegan al nivel en participación emocional, vemos esa gran brecha con los hombres y vemos la falta entonces del desarrollo del país incluso. No es culpar a nadie, sino ver los retos que tenemos que han sido nutridos por la comunidad, la cultura y ve el trabajo que tenemos que hacer porque podemos nosotros hacer cambios como los hombres, qué normas o qué comportamientos tienen o pueden tener y en dónde hay potencial para crecimiento y eso es lo que el programa hace, hacer los factores invisibles visibles. Hay 3 partes del programa. Entonces, hay investigación y teniendo colección de datos de diferentes por 1,300 participantes en educación y pedimos a los educadores que reflexionen en las prácticas diarias, especialmente en aquellos que tienen estereotipos de género y hemos visto que la reflexión tiene cambios en cómo piensan, en la rutina que tienen en la clase y cómo estamos reforzando esas reglas para hombres, niños y niñas. Y la innovación basada en la escuela es lo que el programa de GPX tenía en cómo la innovación y educación tiene inferencia. Vemos las respuestas, el comportamiento de los estudiantes y probando diferentes soluciones. Estamos priorizando escuchar a los estudiantes.
Claro, escuchamos de los maestros y directores, pero los niños han sido nos han extendido gracias en compartir, que nos da esperanza. En el grado 1 tenemos niños que tienen visiones muy claras de a quién le pertenecen ciertos juguetes. Entonces, ahí vemos cómo se recibe el mensaje. En grado 6 vemos cómo hay niños que ven diferencias en cómo se los tratan. Los niños, la disciplina es más fuerte, como las niñas se ven más débiles o se les pida que tengan un rol más activo y muestran quién tiene que tomar iniciativa y quién tiene que liderar. Ellos también valoran respeto y bondad y al ver esos valores los niños responden. Los maestros y directores hablan de herramientas para prácticas inclusivas, por ejemplo, cómo manejar el bullying o tener un lenguaje sexista dentro del centro educativo. ¿Qué estamos aprendiendo? Socialización temprana importa porque los niños tienen internamente conocen acerca del género y hay patrones que los niños cuestionan. Los directores tienen un rol en manejar solamente operaciones, sino que también promover cambio y cultura. Y también la cultura es un problema a un nivel escolar que tiene que ser abordado. Hablando del valor de la conexión que hemos tenido, hemos hablado con diferentes ministros y coleccionando data con OECO y viendo cómo estas comunidades de GPX pueden tener más conexiones y tener subvenciones. Entonces, no solamente es del financiamiento, sino del trabajo. Y finalmente, cómo reflexionan los maestros en sus prácticas, liderazgo, con una cultura inclusiva, también en sostenibilidad que sea soportada. Si quieren hablar con nosotros de herramientas, datos, estaremos allí esperando por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Angel. Bueno, a continuación... continuamos con Nelcy Lizarazo, coordinadora general de la Red CLADE y líder del proyecto Pedagogías Inclusivas de Género para la Educación Comunitaria en la Primera Infancia en Guatemala y Honduras. Adelante, Nelcy. Un minuto. Es para ponerle emoción. Ok. Bueno, como soy bajita, la cosa se pone un poco complicada. Es un gusto estar aquí con ustedes y voy a intentar regirme a los minutos que tenemos. Nuestra propuesta se llama Pedagogía Inclusiva con Enfoque de Género para la Educación Infantil Comunitaria en Guatemala y Honduras. Nuestro objetivo es generar evidencia para orientar el escalamiento del impacto del modelo de pedagogía dialógica de educación comunitaria inclusiva y es de entrada un proyecto de escalamiento porque es un modelo que está migrando desde el sur del continente, Chile, Perú, Ecuador, hacia Centroamérica, Honduras y Guatemala, y entonces nos plantea el desafío de las adaptaciones al modelo, al contexto y a los contextos en donde estamos ya hace un año intentando y logrando instalar el proyecto. Las metodologías claves que estamos usando y que provienen del modelo de educación inclusiva, de pedagogía inclusiva,
para la primera infancia se concentran en la investigación, acción participativa y el aprendizaje dialógico. Son como los dos componentes de la metodología que estamos llevando adelante. Y el aprendizaje dialógico tiene 3 expresiones muy concretas en la práctica del modelo. Una es las comisiones mixtas, para nosotros muy valiosas, porque son el espacio donde docentes, familias, autoridades locales y lideresas y líderes de las comunidades se encuentran y comienzan a hacerse cargo de hacerle seguimiento a lo que está sucediendo en las escuelas, apropiándose del modelo y del proceso. El segundo son los círculos dialógicos y el tercero, no los voy a explicar todos aquí porque no me alcanza el tiempo, pero en la mesa sí, y los grupos interactivos. Entonces hay como un despliegue de metodologías que son las que sostienen este modelo de pedagogía inclusiva. Estamos en Guatemala y en Honduras, estamos en Guatemala, ahí está, en el municipio de Santa Cruz, Verapaz, y estamos en Honduras en 2 municipios diferentes, en 3 escuelas en cada uno de los países, y en Guatemala con el desafío de que estamos en zona Poconchí. Así que tenemos además este desafío intercultural que está siendo sumamente interesante en el proceso que estamos llevando adelante y eso. Tenemos estos resultados esperados en los que estamos ya avanzando, de hecho no están esperados, ya estamos avanzando mucho en todos ellos. 6 comisiones mixtas conformadas, autoridades locales involucradas, niños, niñas y docentes participando activamente en las tertulias dialógicas y los grupos interactivos, materiales creados y compartidos para uso cotidiano en estos procesos y los productos de investigación elaborados y difundidos. Ustedes pueden ir al código QR y los va a llevar a ver todo eso que les estoy contando, para que además los bajen, los usen, los lean, en fin, que son para eso, ¿no? Y finalmente cierro con los desafíos, nos dijeron 3 y estos son los que al momento encontramos, con los que nos encontramos y los que estamos, frente a los cuales estamos proponiendo soluciones concretas. Uno es la falta de formación docente, que ya aquí se ha hablado muchísimo acerca del asunto, débil vínculo entre la comunidad y la escuela. Esto para el modelo que estamos llevando adelante es quizás el mayor desafío con el que nos encontramos, porque el modelo supone justamente fortalecer el vínculo entre la comunidad y la escuela. Desde nuestro punto de vista es muy difícil, si no imposible, hacerse cargo de la primera infancia, de su cuidado y de su educación sin las comunidades. La escuela sola no lo logra y no debería tampoco, porque las comunidades también son corresponsables de la protección y la educación de sus primeras infancias, de nuestras primeras infancias. Y el tercero es el cuidado no equitativo, y aquí es donde entra el trabajo que estamos haciendo sobre los roles de cuidado de la primera infancia en las comunidades. Todos y todas sabemos que son las mujeres las que asumimos esta, digamos, rol y que termina siendo una carga, mientras la participación de los hombres es muy poca. Estamos haciendo un trabajo sobre masculinidades, solamente que no trabajamos como masculinidades, porque es un asunto de pertinencia cultural que hay que manejar y que hay que saber respetar y trabajar, pero sí sobre los roles de cuidado que hombres y mujeres pueden tener, pueden potenciar y pueden compartir para proteger y educar cuidar a sus primeras infancias. Así que en los 3 desafíos tenemos propuestas alternativas concretas en el proyecto, en el proceso, muy concretas, que no les voy a contar aquí porque pues no tengo el tiempo, pero les voy a contar en la mesa. En todo caso decirles que ya les dije la alternativa allí en cuidado no equitativo.
que tiene que ver con cómo es posible ser consciente de los propios roles en relación con nuestra primera infancia, tanto hombres como mujeres, y potenciar roles nuevos entre hombres y mujeres en relación con sus niños y niñas. Muy interesante lo que está sucediendo con los señores en las comunidades y también con las mujeres, porque a veces son las mujeres las que alimentan los roles masculinos. No son ellos, sino ellas, así que hay que trabajar con los dos. Y ya me sonó la campanita, pero no importa porque vamos a tener tiempo de hablar más adelantico. En todo caso, quiero cerrar diciendo que uno podría preguntarse qué tiene que ver esto con los aprendizajes fundacionales, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lectura, escritura, matemáticas, comprensión de texto y tal? Desde nuestro punto de vista tiene todo que ver, porque lo que nosotros estamos alentando con el modelo es un cambio en la relación adultocéntrica en las escuelas, la posibilidad de generar unos diálogos en pie de igualdad entre docentes, familias, niños y niñas, la posibilidad de construir una atmósfera absolutamente beneficiosa para los aprendizajes. Cuantos mejores son los ambientes de aprendizaje, mejores son los aprendizajes. Y ya está. Muchas gracias, Nelcy, por la presentación. Ahora seguimos con Josefina Urtenechea, jefa del proyecto Educación 2020, quien nos presentará el proyecto Adaptación y Escalamiento de la Tutoría entre Pares para profesores y líderes escolares para una educación rural equitativa. Adelante, Josefina. Voy a probar, ¿ya? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy agradecidas de poder estar aquí para poder compartir parte de nuestro proyecto Tutoría entre Pares de América, comúnmente conocido como TEPA, un proyecto de GPX. ¿Y qué buscamos? Principalmente buscamos diseñar un modelo e implementarlo, es un modelo de escalabilidad para llevar la innovación educativa a las escuelas rurales. Inicialmente, como decía ahí Florencio, en Nicaragua y Honduras, y llevarlo a través de una metodología específica que es la tutoría entre pares. No es la tutoría que comúnmente nos imaginamos, sino que es aquella tutoría donde hay una relación horizontal entre el tutor y el tutorado, tutora o tutorada, ¿sí? Y que ambos pueden intercambiar roles. ¿Qué moviliza este modelo? 3 elementos claves para la sostenibilidad. Primero, promueve el aprendizaje activo. Segundo, promueve el desarrollo profesional docente. Y en tercer lugar, la participación activa de la institucionalidad formal y del Estado en su implementación. A ver, ahí. Bueno, lo hemos desarrollado en 3 etapas. Principalmente, la inicial fue en Nicaragua y Honduras, y a la luz de los resultados empezamos a estrechar relaciones con la Secretaría de Educación de Honduras, por ahí presente, principalmente por el interés que ellos tienen en el desarrollo profesional docente y en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y jóvenes a la luz del plan de recuperación de aprendizaje. En ese contexto pudimos profundizar la implementación y levantar resultados robustos y de alta significancia, principalmente en el cambio de creencias docentes, que sabemos es una dimensión fundamental para el cambio de prácticas y, ¿por qué no?, por ahí El Salvador también de cultura escolar. Entonces, con estos datos pudimos robustecer nuestro modelo y hoy presentamos un modelo que podríamos decir que es cargado de realidad para Honduras. Sí, es un modelo que les da sentido a Honduras, lo que favorece enormemente su apropiación y también los interpela en su implementación. Entonces, estamos en un proceso absolutamente colaborativo para poder desarrollarlo. Compartir 3 reflexiones a la luz de la experiencia. Primero, relevamos enormemente la construcción de un sentido común, pero con un entendimiento común entre las instituciones, lo que implica principalmente reconocer códigos,
pero también co-construir códigos a la luz de la iniciativa. El otro elemento que queremos compartir como aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de vínculos para desarrollar un modelo de escalabilidad. Y esto se basa en relaciones humanas, no hay que olvidarse. Gran parte de la sostenibilidad en las instituciones es construcciones de relaciones humanas. Y eso hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle empatía, hay que dedicarle cariño también. Y por último, tercer aprendizaje clave es la articulación entre instituciones. El mundo académico, el mundo estatal, las organizaciones de la sociedad civil, todos somos parte para la construcción, pero siempre valorando la expertise de cada uno. Y valorando sobre todo la expertise local que tiene cada uno de los países. Ahí queremos relevar la participación de Fe y Alegría, principalmente, que fue un socio estratégico, y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco de Morazán. Queremos compartir con ustedes algunos desafíos que estamos masticando institucionalmente, y por ahí también ha salido en algunas mesas, y tiene que ver con cómo propiciamos, ¿no es cierto?, la sostenibilidad en un contexto político de cambio de gobierno. Por ahí también apareció esa inquietud. Y ahí tenemos algunos puntos a considerar. Nos aparece mucho en Honduras las figuras de técnicos permanentes, nos aparece mucho la figura de municipios, ¿sí? Distintos elementos que de repente están mucho más a nivel local y que son ellos, de abajo hacia arriba, que sostienen ciertas iniciativas. Nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Dónde esta iniciativa puede ser necesitada? ¿Y cómo llegamos a esos lugares donde realmente se pueda construir sentido común? Y por último, hemos estado hablando del tipo de evidencia, revalorar la evidencia, ¿no es cierto?, más de la experiencia, una evidencia que sea de códigos más fáciles de acceder, pero nos preguntamos, ¿es realmente el tipo de evidencia la que abre puertas? ¿Qué tipo de evidencia necesitamos para atrevernos a hacer el cambio? Y en eso estamos construyendo, podemos invitarlos a conversar después en la mesa para poder conocer más sobre los resultados y la experiencia que hemos estado construyendo. Muchísimas gracias. Ahí estoy bien en el tiempo. Muchas gracias, Josefina, por tu presentación. Y ahora vamos por la última presentación de la primera ronda, que estará a cargo de Jorge Gálvez, director del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle, y quien está a cargo del proyecto Trayectorias Educativas Flexibles, generación de evidencia del modelo de educación alternativa para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Guatemala. Adelante, Jorge. Bueno, todos tenemos derecho a la educación, ¿cierto? ¿Cierto? Solo les preguntaba porque yo sé que ya estamos cansados. Pero la realidad es que no todos tenemos acceso a la educación, especialmente en nuestro tipo de países. En nuestro país, si nos vamos a las cifras oficiales, más o menos 1 millón de jóvenes no tienen acceso a la educación formal. Si hablamos con las entidades que trabajan estos temas, que son muy poquitas, nos dirán que eso se queda muy corto. Probablemente en lugar de 1 millón son 2, 3, hasta 4 millones de personas, no necesariamente solo jóvenes en ciertos rangos de edad. Y eso es bastante preocupante. Y como universidad nos gusta involucrarnos en proyectos, en iniciativas que atañen este tipo de problemas que son necesarios en nuestro país y en nuestros países. El proyecto, la Asociación Ceiba lleva trabajando casi 1 década con el Ministerio de Educación, atendiendo a través de educación extraescolar a este tipo de poblaciones. Y uno se pregunta qué impacto han tenido y cómo podemos apoyarles para continuar. En esta fotografía, por ejemplo, miramos a una persona de 70 años, a un joven con discapacidad, frente a uno de los centros que atiende Ceiba. Y nos diríamos, eso debería ser natural, fácil, lógico. Todos deberíamos tener, así como ellos tienen acceso por estas iniciativas, todos deberíamos tenerlo. Pero no es la realidad en nuestros países.
Entonces, el Ministerio de Educación, a través de estas subvenciones al proyecto de Ceiba, han logrado llegar a un gran número de establecimientos. Ahorita tenemos un tema adicional, que es el fenómeno de la migración inversa. Y les están pidiendo a estas iniciativas que por favor los atiendan. Y la situación actual es que no sabemos exactamente cómo podemos hacer para atenderlos. Entonces el proyecto surge muy recientemente como una iniciativa para investigar precisamente el impacto que tienen los distintos métodos de la Asociación Ceiba, trabajando ya desde hace 10 años, para poder sistematizar esa información, poder generar la evidencia del impacto que tiene y entonces generar un modelo de escalabilidad para que el Ministerio de Educación pueda aprovecharlo. Para atender a gente como ella. Ella es una mujer que trabaja en un mercado del país, que tiene que estar vendiendo su mercadería, pero que quiere estudiar. Y si no es por metodologías flexibles, no tendría la posibilidad. Ahí está una de las tutoras llegando con ella, se juntan una vez a la semana, revisan su progreso y ella tiene la posibilidad de seguir estudiando. Y así como esto, tenemos un montón de evidencia anecdótica del impacto que tiene, pero nunca lo hemos sistematizado. Y eso es la naturaleza de este proyecto, es generar la evidencia para presentarla y poder generar entonces la información y una metodología de escalabilidad de programas de este tipo. El alcance del proyecto es muy grande y nosotros tenemos un tiempo limitado. Nos vamos a enfocar en 2 áreas específicas: jóvenes en conflicto con la ley y jóvenes en situación de movilidad. Vamos a sistematizar todo como proyecto, pero la investigación fuerte realmente la vamos a hacer en esos 2 ámbitos: jóvenes en conflicto con la ley y jóvenes en situación de movilidad. ¿Qué es lo que esperamos? Generar el conocimiento riguroso que documente la efectividad y la posibilidad de escalar. Un fortalecimiento institucional tanto para la Asociación Ceiba como para las áreas del Ministerio de Educación que abordan este tema. La movilización de evidencia adentro de todos los sectores y actores clave que trabajan con este tipo de poblaciones. Repito, todos tenemos derecho a la educación y todos deberíamos tener acceso a la educación. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los presentadores de esta primera ronda. Quedamos por finalizada de las presentaciones. Así que invito ahora a todos los líderes a ponerse frente a sus pósteres y a los invitados a ponerse alrededor un poco de los pósteres en torno a las mesas que les fueron asignadas para que empecemos la conversación. Caso. Bueno. A ver, por favor, colegas, compañeros, les pido atención un momento, porque voy a hacer un anuncio muy importante. Por favor. En primer lugar, quiero agradecerles y felicitarlos porque realmente se sentía en la habitación el nivel de energía y de engagement en cada uno de los grupos. Creo que ha sido una conversación muy fructífera. Y voy a hacer un anuncio ahora que creo que va a ser el anuncio mejor recibido de la jornada. Y es que, si bien teníamos una segunda ronda de presentaciones, han hecho tan bien el trabajo en esta sesión que creo que se merecen que demos por terminada la jornada de hoy. Y la segunda ronda de presentaciones se va a hacer mañana en la hora de networking, ¿ok? Así que vamos a dar por terminado. Yo sabía que esto les iba a gustar. Y se lo merecen porque realmente ha sido un día largo, arduo, intenso y muy motivante de discusiones. Mañana no vamos a tener la sesión de networking. Pero no importa, porque el networking no se hace cuando uno lo mandan a hacer networking.
el networking se hace o las relaciones se hacen en todo momento. Usen las horas de los coffee breaks, usen el almuerzo, usen todos los momentos que tengan para continuar este proceso. Creo que lo que hicimos ahora ha sido interesante porque uno empieza a mirar concretamente qué vinculaciones se pueden establecer entre los proyectos y las realidades de otros países o otros proyectos que también están trabajando en la región. Usemos eso. Hoy día tuvimos una primera ronda, mañana vamos a hacer la segunda, como les decía, en la tarde, y ahora voy a dejar a Carla para dar algunas observaciones finales. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un día intenso, como decía Florencio, inspirador también, espero, con mucho aprendizaje, mucho intercambio de experiencias. Así que yo veo que ha sido muy bien aprovechado por todas y por todos. Así que ahora los vamos a dejar descansar por un ratito y a las 8 nos vamos a juntar en este mismo lugar a tener una cena que va a ser más distendida para seguir compartiendo entre nosotros y en la cual vamos a contar con la ponencia de Rukmini Banerjee, directora general de la Fundación Pratham y Premio Yidan 2021 al desarrollo de la educación. Así que va a ser un espacio también muy inspirador para seguir compartiendo sobre aprendizajes fundacionales y bueno, ella nos compartirá toda la experiencia que trae desde Pratham y TAR, el proyecto que lidera. Así que a descansar, nos vemos a las 8 en este mismo espacio. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, primero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, agradecer a las 4 presentaciones de ayer. Espero que las mesas de conversación hayan sido muy enriquecedoras y de seguro salieron ideas muy interesantes en cada una de ellas. Ahora vamos a recordar un poco la metodología, hacer un breve recuento. Vamos a hacer de nuevo 4 presentaciones. Luego de estas presentaciones, donde los proyectos de investigación aplicada del GPKICS van a explicar sus innovaciones, donde pondrán foco en desafíos, en soluciones, y luego llevaremos a cabo las mesas de diálogo, donde tendremos 20 minutos para conversar con los proyectos y al final tendremos una plenaria de 10 minutos donde cada uno de los líderes de los proyectos va a mencionar 2 ideas clave que salieron en sus mesas de trabajo, así que los proyectos que presentaron ayer, también tener en consideración estas 2 ideas claves para comentarles a todos los grupos. Y bueno, sin más, la segunda ronda de hoy está a cargo de GRADE, de SUMA, de Oxfam Guatemala y de Fundación Educo. Y ahora, ya que ya estamos sentados, espero cada uno en sus mesas. Si alguien tiene algún problema, le puede preguntar a nuestro equipo. Esperemos que todos estén sentaditos. Bueno, ahora comenzaremos con la presentación de Santiago Cueto, investigador principal de GRADE y quien está a cargo del proyecto ADAPTED, Observatorio para Resiliencia Educativa en América Latina y el Caribe. Adelante, Santiago. Ok, otra vez yo. Bueno, ADAPTED es una iniciativa de IDRC y GPE y una de las primeras cosas que les puedo recomendar es que lean se llama Possession Paper, una revisión de la literatura de Cameron y colaboradores que hizo IDRC previo a esta convocatoria. Pero hay otros documentos. USAID hizo uno hace algunos años y este año en realidad salió publicado un libro editado para el Asia sobre el mismo tema
por Elizabeth King. Bueno, Adapted es un observatorio que hemos iniciado en noviembre del año pasado, todavía estamos en las primeras etapas. Es un trabajo conjunto de IGRADE junto con SUMA, y ahí está mi amigo Dante Castillo. Dante, por favor, y también con UNICEF, LACRO América Latina, con el buen Agustín de la Varga. ¿Dónde está Agustín? Lo escucharon en la mañana. Entonces es un trabajo de 3 instituciones que está siendo muy interesante y productivo. Estamos abarcando los países KICS que ustedes conocen, son los mismos que se han mencionado, pero incluimos aquí también a Belice. Tenemos muchas ganas de trabajar con ellos. Entonces, la idea es un poco la que conversábamos en el panel anterior, ¿no? La resiliencia de los sistemas educativos. ¿Cómo es que los sistemas educativos no solo se pueden recuperar? Y yo sé que la definición que di fue un poco limitada, pero quería ir al origen etimológico de la palabra, sino en realidad prevenir, anticipar. Y para esto uno de los términos que ha salido muy fuerte en los primeros análisis que he hecho es de fortalecer, algo que conversábamos en la mesa anterior, fortalecer una serie de instancias para poder prevenir y, llegado el momento, responder, pero incluso después de responder, mitigar las consecuencias que pueda haber tenido alguno de estos eventos, ¿no? Si uno se pone a pensar en la pandemia, por ejemplo, hay muchos niños, niñas que han quedado huérfanos, hay otras personas que han sufrido daños en cuanto a su salud mental, que es uno de los temas que mencionaba. Entonces, estamos ampliando un poco el panorama de lo que se entiende dentro de resiliencia o tratando de adaptarlo, digamos, a esta región, pero también los resultados que deberíamos mirar. Entonces, estamos tratando aquí de recopilar, producir y diseminar evidencia de experiencias y estudios relevantes para la mejora de la capacidad de adaptación de los sistemas educativos a inequidades actuales. Los escenarios futuros lo voy a mencionar en un ratito, pero como ustedes saben, por el espíritu de IDRC y también con mucha alegría para nosotros, el trabajo no es solamente de producir información, sino involucrarnos con ustedes, los actores, para aprender un poco de lo que se ha hecho y poder tener influencia en sus planes futuros. Lo primero que hemos hecho es un reporte comparado. Esto está en la página web, en la flamante página web, me olvidé, pero ¿quién tiene el flyer de ayer? ¿Alguien lo tiene? ¿Se acuerdan que les daba un montón de flyers? No, el flyer, el papelito que les daban en su maleta, ahí está la descripción. Y si pueden ustedes darle al scan o se lo dan ahí, lo que van a encontrar es la página web así fresquita, calentita, como dicen. Y lo que hemos hecho es un primer análisis del término resiliencia y términos similares que aparecen en las leyes de educación, los planes educativos y los currículos de los 11 países involucrados. Y hemos encontrado que si bien el término resiliencia no aparece, muchísimas gracias, Agustín, ya ven, trabajo en equipo. Yo pido disculpas que esto no está en francés, está en castellano e inglés, pero si ustedes le dan al flyer aquí, al scan, van a encontrarlo también en francés. Les cuenta un poco más de esta historia. Decía que hemos hecho un reporte comparado mirando los términos que se usan, el tipo de situaciones que van mucho más allá de los desastres naturales que mencionaba en la anterior presentación, y los grupos vulnerables, porque nos interesa trabajar mucho esto con un tema de equidad y lo que está en el fondo es un enfoque de derechos, pero vamos a hacer estudios de caso, vamos a trabajar mesas con algunos de ustedes, ojalá. O sea que ya veo a la gente que se muere ganas levantando la mano, yo quiero, por favor, acá estamos. Boletines, un espacio virtual en la página web, de nuevo ciclo de movilización para ver qué se puede hacer y comunidades de práctica. Perdón, esta es la siguiente. Perdón, aquí está abajo, ya decía yo, la página web la pueden encontrar ahí, pero mi contacto está aquí abajo, de Grade, para que
me puedan escribir y luego seguiremos conversando en la mesa. Por favor, los invito a todos. Mil gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. A continuación nos presentará Dante Castillo, director de Políticas y Prácticas Innovadoras de SUMA y líder del proyecto Iniciativa para el Empoderamiento Docente. Adelante. Muchísimas gracias, Catalina. Préstame. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Perdón, muchas gracias. Bueno, un gusto de saludarles. Esperemos que todavía quede algo de energía para lo que resta lo que queda del día. Bueno, mi nombre es Dante Castillo, trabajo en SUMA y coordino el proyecto que le llamamos Iniciativa para el Empoderamiento Docente, el Empowering Teachers Initiative. Y como decía precisamente Florencio ayer, somos un proyecto, un primo hermano del GPA-KIX. Yo espero que sea más hermano que primo, pero primo hermano del GPA-KIX. ¿Qué es la Iniciativa para el Empoderamiento Docente, el ETI? ETI es un programa de investigación para el desarrollo que venimos trabajando desde el 2023, desde el 2023, y que busca transformar las prácticas docentes con foco en el sur global, pensando en la mejora de la equidad, la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos o de los sistemas de desarrollo profesional docente, o el TPD o DPD, ¿sí? Particularmente a escala. Se darán cuenta que ya en esto que he dicho, múltiples decisiones conceptuales, metodológicas, pero que tienen que ver precisamente con el empoderamiento docente, con la agencia de los maestros y las maestras, cómo se transforman sus prácticas pedagógicas, cómo están configurados en la actualidad y los sistemas de desarrollo profesional. Entonces, bueno, ponemos atención en el ETI, particularmente a la formación en servicio. Y el ETI es parte de un ecosistema de las iniciativas precisamente de IDRC, de investigación aplicada, precisamente para poder identificar soluciones, modelos eficaces, que tengan capacidad para generar cambios efectivos en los sistemas educativos, particularmente en los sistemas de desarrollo profesional, digamos. La premisa, diría, que organiza este programa tiene que ver con esto de la idea de lo que los docentes son el corazón de la transformación educativa. Y ya hemos hablado precisamente del núcleo pedagógico. Pero para transformar, digamos, lo que pasa en las salas de clase, es necesario pensar, actuar precisamente desde una perspectiva de desarrollo, de sistemas de desarrollo profesional. Por lo tanto, resuena con las presentaciones de la mañana, precisamente de Loret, Yuri, Rafael. Pero en el caso del ETI, pone énfasis precisamente en los sistemas de desarrollo profesional, en cómo podemos pensar e identificar esos mecanismos. Me gusta pensar en esas tuercas y tornillos que se deben ajustar, mover, cambiar, precisamente para facilitar la existencia de estas prácticas de alta calidad, podemos llamarle, o prácticas efectivas. Y eso implica mirar, digámoslo así, un conjunto de características, propiedades de los sistemas, ¿sí? Su institucionalización. Por ejemplo, en los niveles de descentralización de los sistemas. Si son más bien centralizados, descentralizados, cómo se toman las decisiones, por ejemplo, los grados de coherencia entre los distintos componentes que pasa entre la formación inicial y la formación en servicio. ¿Quién provee formación profesional? Son universidades, institutos docentes, y cómo esto se da precisamente en sistemas que están organizados desde la perspectiva del desarrollo profesional sobre la base de oferta pública o privada, ¿sí? Uno logra mirar ahí, logra identificar precisamente distintas características de los sistemas. Entonces la pregunta en la que estamos es cómo y en qué contexto pueden distintas innovaciones en los sistemas de desarrollo profesional empoderar a los docentes como profesionales para mejorar sus prácticas, y cómo estas innovaciones pueden implementarse a escala, ¿sí? Y este es un concepto, el de escala, escalamiento, digamos, large scale, ¿sí? Son elementos cruciales, por lo menos, que estamos trabajando en el ETI. Más de 20 organizaciones
de distintos países del mundo estamos trabajando, un programa, digamos, que tiene una presencia en el sur global, y tenemos, diría yo, 3 componentes claves que están en nuestra metodología. Generación de conocimiento sobre desarrollo profesional docente a escala, ¿sí? Y que trata de mirar y entender precisamente cómo se puede avanzar, qué modelos, ¿sí? Logran transformar y convertir los sistemas de desarrollo profesional en sistemas más equitativos, digamos, que tengan una distribución, una oferta de oportunidades de formación docente, de calidad equitativa precisamente, y haciéndose cargo probablemente de la eficiencia de los sistemas. Esta idea de tener innovaciones que vienen desde fuera, salen y desaparecen, bueno, probablemente es particularmente ineficiente, y cómo se ocupan y se piensan los sistemas actualmente existentes. Y cómo se puede jugar con ellos. Estamos desarrollando programas de investigación aplicada, digo, en más de 12 países. En América Latina estamos trabajando con Argentina, con Flaxo, en México, con IPA y la Universidad Iberoamericana, en Ruanda, Tanzania, etcétera, etcétera, un conjunto de equipos de investigación en el sur global. Hemos desarrollado marcos analíticos, y uno que quizás sería interesante, que lo podemos compartir después y lo podemos ver, digamos, en la conversación con los pósters, es que hemos desarrollado precisamente un marco analítico para incorporar la perspectiva GESI, el Gender Inclusion, o Gender Equality and Social Inclusion, en la manera en que concebimos y hacemos investigación. Estamos obviamente también desarrollando actividades a nivel de formación, de fortalecimiento de capacidad en actores claves, trabajando con un curso en línea, apoyando equipos de investigación, apoyando a otros diseñadores de programas, y también estamos trabajando a nivel de influencia, lo que le llamamos el PPI, Policy and Practice Influence, mapeando actores, creando redes de trabajo. Bueno, en América Latina tenemos un piloto de una red, que algunos de los colegas que están acá han participado de esas instancias de formación. En síntesis, con esto termino. ETI busca identificar precisamente esos mecanismos, ¿sí? Que tienen capacidad desde los sistemas para facilitar esas adaptaciones de programa, alinear a los actores, ¿sí? Favorecer la colaboración, ¿sí? En síntesis, digamos, mirar esos modelos eficaces para desencadenar, diríamos nosotros, el aprendizaje profesional. Bueno, algunas cosas que estamos ahí, hemos hecho reuniones globales con equipos investigadores, presentaciones en congresos académicos, webinars, tenemos una página web, después lo podemos conversar, pero bueno, estamos desarrollando material que probablemente puede ser de interés para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Ahora le damos paso a Carolina Orellana, quien es coordinadora regional de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe, y que nos presentará el proyecto Educación en Voz Alta. Está bien aquí. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Muy contenta de poder participar en este encuentro KICS. Voy a presentar un programa, no un proyecto como los que han venido presentando, pero también somos primos, como dijo Florencio, de KICS. En este caso sería la prima EVA, por Educación en Voz Alta. EVA son sus siglas en español, y no sé si me van a poner presentación. Listo. Este es el programa, Educación en Voz Alta, es del Fondo de la Alianza Mundial por la Educación, la GPI, y está gestionado actualmente por Oxfam Dinamarca. Este programa trabaja aproximadamente en 60 países a nivel mundial, trabajamos con 100 organizaciones, y en la región Latinoamérica y el Caribe únicamente trabajamos con estos 4 países. Es decir, somos la región más chiquitita del programa, pero con procesos significativos de incidencia en la región. Este es nuestro objetivo principal, que es promover políticas y sistemas educativos nacionales inclusivos, equitativos y con perspectiva de género mediante la mejora de las capacidades de la sociedad civil y su participación en los procesos de responsabilidad social y defensa de políticas. Tenemos 3 objetivos
También, además, el primero es fortalecer la participación de la sociedad civil nacional en la planificación, el desarrollo de políticas y el monitoreo de la educación inclusiva y con perspectiva de género. En este primer objetivo trabajamos directamente con las coaliciones nacionales de educación de estos 4 países. En El Salvador trabajamos con la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, RESALDE. En Honduras trabajamos con el Foro Dakar Honduras. En Bolivia trabajamos con la campaña boliviana por el derecho a la educación. Y en Haití trabajamos con la campaña haitiana de educación para todos y todas. Luego tenemos el objetivo 2, que es reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción, la transparencia y la rendición de cuentas de la política educativa y su implementación. En este objetivo también trabajamos en Bolivia. En Bolivia trabajamos con ambos componentes y acá trabajamos con un consorcio de organizaciones que es la Fundación Privada de Fieles, Centro de Multiservicios Educativos CEMSE y la Fundación Acción Cultural Loyola, ACLO. Con ellos tenemos un fuerte componente en educación multicultural bilingüe. Estamos apoyando en las unidades educativas el desarrollo de los currículos regionalizados en diferentes regiones, en la región quechua, aymara y guaraní. Y luego pues en la mesa vamos a poder explicar y conocer un poquito más de este trabajo. Y también tenemos el tercer objetivo, que es crear un entorno transnacional propicio para los esfuerzos de la sociedad civil en materia de promoción de políticas y transparencia en la educación. Actualmente en la región Latinoamérica y el Caribe no estamos trabajando directamente con este objetivo, pero sí estamos trabajando con una coalición regional, que es precisamente la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la CLADE. La CLADE juega un rol sumamente importante en la región en este programa, pues fortalece a las coaliciones nacionales no solo en procesos formativos, de aprendizaje y demás, sino además está participando en espacios de incidencia política súper importantes donde ellos también de alguna manera alzan la voz, como lo dice Educación en Voz Alta, y también muestran estos resultados que están teniendo las coaliciones en estos países. La CLADE pues es mucho más grande, tiene muchos más países en su membresía, pero en este proyecto pues apoya a estas 4 que están acá. Todo esto pues lo hacemos por medio de ciertas estrategias, tenemos muchos procesos de aprendizaje, tanto colaborativo como entre pares también dentro de las coaliciones. Por medio de la CLADE trabajamos con grupos de trabajo en diferentes temáticas, como temática de género, de juventudes, también tenemos un laboratorio de fundraising y además procuramos pues que entre pares sea un aprendizaje muchísimo más significativo. También promovemos articulación nacional, regional y global de trabajo en incidencia política y fortalecemos institucionalmente a las organizaciones. Desde Oxfam como gestor brindamos asistencia técnica y trabajamos sobre la gestión adaptativa. Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, en nuestra región los contextos son cambiantes todo el tiempo, entonces damos esta oportunidad a los diferentes países como para que vayamos cambiando según las necesidades que se requieren en cada país en esta región. Así que lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias y los espero en la mesa. Muchas gracias, Carolina. Y ahora pasamos a nuestra última presentación de nuestro World Café, que está a cargo de Erika Alvarado. Erika es responsable de educación en la Fundación Educo El Salvador y líder del proyecto Escalamiento de un modelo de aprendizaje a través del juego para la educación de la primera infancia en El Salvador. Adelante, Erika. Bueno, buenas tardes, un gusto. Comentarles, visité un día un círculo de familia en El Salvador de la zona rural, de los espacios que como Fundación Educo trabajamos. Llevamos 13 años de trabajar en estos espacios con la primera infancia. Y tuve la oportunidad que se acercó una niña de 5 años y me dijo,
firmemente. Cuando yo juego, aprendo y me divierto mucho. Su nombre es Sofía, sin saber que Sofía, de 5 años, resumió lo que hoy vengo a comentarles. Una apuesta interinstitucional, un esfuerzo de la GPE, Kids, IDRC y en alianza con Fundación Educo como implementador y nuestro socio, la Universidad Pedagógica del Salvador. El proyecto Aprendo Jugando, escalando un modelo de aprendizaje a través del juego para la educación temprana en El Salvador. Nuestro rostro, la primera infancia. Como proyecto, ¿verdad?, consiste en que pretende contribuir a un desarrollo integral de la primera infancia. ¿Y cómo lo queremos hacer? Vamos a generar evidencia, la movilización del conocimiento y el modelo, ¿verdad?, para que este modelo y este impacto sea escalable a nivel nacional y promover una pedagogía del juego. ¿Cómo lo haremos? Se situará la pedagogía del juego como una herramienta clave para el desarrollo infantil. Vamos a fortalecer capacidades de investigación y generación de evidencia del conocimiento, movilización del conocimiento, y también pretendemos que el modelo sea escalable. ¿Quiénes participan? El despacho de la primera dama como actores claves, el Ministerio de Educación Crecer Juntos, que ahora nos acompañan acá los colegas, y por supuesto la plataforma clave de la GPE, los grupos locales de educación, donde ya hemos presentado el proyecto y son socios claves para generar esta evidencia, movilizar el conocimiento como actores y plataformas expertos en agenda educativa nacional. Estamos en alianza con el Grupo Local de Educación para que este modelo, ¿verdad?, sea escalable a nivel de política pública, tanto a nivel local, nacional y, puede ser posible, también internacional. ¿Quiénes se benefician? Pues nuestro rostro, por quienes trabajamos, nuestras niñas, niños, responsables familiares de los círculos de familia. Los círculos de familia en El Salvador, la primera infancia ha sido priorizada como país. Desde el Grupo Local de Educación se trabajó el Compacto País y desde ahí se priorizó la política, los factores habilitantes para generar esta evidencia, y ahí es donde nos articulamos con la plataforma de la GPE. Desde ahí, El Salvador cuenta, ¿verdad?, con un marco normativo legal donde se prioriza a la primera infancia. La ley Crecer Juntos y el Modelo Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia. La ley Crecer Juntos en el artículo 60 establece el derecho al juego desde la primera infancia y desde los programas de estudio está priorizado hasta la parvularia el derecho al juego. El derecho al juego como un eje potenciador y también como un eje, como una herramienta de aprendizaje en los currículos nacionales y también en los modelos de atención comunitaria. ¿Dónde vamos a aplicarlo? Pues en 9 municipios a nivel nacional en la zona occidental, oriental y paracentral. ¿Y qué esperamos como resultado, como proyecto? Que tanto las personas educadoras en la primera infancia fortalezcan sus competencias en pedagogía del juego. Vamos a revisar currículas en conjunto con la academia, por eso la Universidad Pedagógica es nuestro socio estratégico como experto en la primera infancia, para validar el conocimiento, las investigaciones y en conjunto movilizarlo. Esperamos también espacios habilitados para la primera infancia, donde vamos a implementarlo con enfoque de pedagogía del juego, con el fin que hagamos esas trayectorias educativas exitosas desde la educación inicial a la parvularia. Y finalmente, actores claves vinculados a la primera infancia se comprometen en la generación del conocimiento y la evidencia con enfoques innovadores. Es decir, que todos los actores se sumen a este esfuerzo. Ahora quiero invitarles a que nos imaginemos que como Sofía ha tenido la oportunidad de accesar a estos círculos de familia,
Pensemos en que como actores, desde nuestro rol, desde nuestra función, podemos transformar estas trayectorias educativas exitosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una pedagogía del juego que promueve espacios inclusivos, que promueve esa educación de calidad que tanto buscamos y de la cual hemos hablado, y que también en conjunto con este esfuerzo que hace GPE, Kids, IDRC, juntos, ¿verdad?, innovemos, sistematicemos las buenas prácticas, pero que también escalemos y que este modelo de El Salvador Aprende Jugando lo podamos escalar a nivel internacional. Traje aquí a mi amiguito para que hagamos un trabajo rápido. Imaginemos, con el enfoque de pedagogía del juego ahorita, los retos a esa imaginación, a soñar y a pensar cómo viajamos ahora aquí nosotros para el hotel, pensando con nuestra primera letra de nuestro primer nombre, cómo nos venimos en un viaje hacia el hotel, a este evento. Y les pongo el ejemplo. Mi nombre es Erika y mi nombre empieza con E. Y yo me vine ahora del Hotel Soleil para acá en un elefante. Ahora pensemos, ustedes con su primera letra de su primer nombre, cómo viajaron hasta el hotel. Les dejo el reto, los espero en la mesa. El Salvador Aprende Jugando. Así es que muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, Erika. Ahora invitamos a los líderes de los proyectos que presentaron a posicionarse frente a sus póster y a los invitados a hacer todas sus preguntas. Así que comience el diálogo. Permítame su atención, estos últimos minutos ya vamos cerrando el día de hoy. Dando nuestra última gota de energía. Por favor, su atención estos últimos minutos. Sí, ya. Bueno, para finalizar la actividad y promoviendo las conexiones entre nosotros, los invitamos a escanear el QR que se encuentra en pantalla. Este QR contiene un formulario con una pregunta con un listado de los proyectos GPE Geeks Lab que fueron presentados durante estas 2 jornadas, y en ellos podrán escoger 3 de los proyectos que les causaron más interés y con los cuales quisieran seguir conversando mañana o quizás en un futuro. Esta información nosotros se la vamos a entregar a los líderes de los proyectos para que se puedan poner en contacto, y además también tenemos las hojitas que rellenaron por cada proyecto, pero si quieren conocer otros más proyectos, está el QR y pueden ahí escoger la información. Ahora, para finalizar, de verdad, fin del fin, les dejo a Mar para que les dé las últimas indicaciones del día. Veo que están bastante entusiasmados con esas conversaciones. Entonces, nuevamente, invitación para seguir con el QR y continuar con las conexiones. Housekeeping, nuevamente. La cena el día de hoy es opcional, van a tener aquí en el Hotel Camino Real, en el Soleil también. Si quieren salir a dar una vuelta por el pueblo, lo pueden hacer con toda tranquilidad, sabiendo que está lloviendo un poco. Y mañana empezamos a las 9 en punto. Recuerden, aquellos que se inscribieron para la visita guiada, recordar ropa cómoda, bueno, todas las indicaciones que se les dieron para que puedan tener una buena visita guiada. Y eso, descansen, que mañana volvemos. Y muchas gracias.
Chaito, hasta mañana.